Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Enjarado y el día de hoy junto con mi compañera de grupo tenemos como objetivo fundamental explicarles a todos ustedes en qué consiste la regla FCFS, First Come, First Serve. Antes que nada, es importante tener en cuenta que es una secuencia de producción. Básicamente, una secuencia de producción es un proceso de determinar el pedido de una máquina o un centro de trabajo. Las reglas pueden ser simples y pedir únicamente que los trabajos se ordenen de acuerdo a una serie de parámetros, como por ejemplo, se ordenan de acuerdo a un dato, con el tiempo de procesamiento, plazo u orden de llegada. Básicamente, en esta exposición lo que vamos a hacer es hablar de una secuencia de producción simple, que cuenta con una capacidad limitada como consecuencia de no poder hacer todo al mismo tiempo. Por lo tanto, esta es una secuencia en la que se proceden las partes. FCFS, es decir, First Come, First Serve, es un algoritmo de programación del sistema operativo que ejecuta automáticamente solicitudes y procesos en cola por orden de llegada. A este tipo de procesos también se le conoce comúnmente como regla FIFO, es decir, First In, First Out, o la regla PEPS, primero en entrar, primero en salir. Esta es una de las muchas reglas de despacho para secuenciar trabajo según la regla FCFS. Los trabajos se ordenan según la hora de llegada. Al servir a las personas, esta regla es justa en el sentido de que estas son procesadas en el orden en que llegan a un centro de trabajo. Por ejemplo, las personas en un supermercado llegan a la caja en el orden en que llegan a la cola. Asimismo, esta regla permite que el stock más antiguo se use primero y reduce los costos de inventario obsoleto. También se considera, por esta misma razón, que es un sistema ideal de rotación de existencias. Mantener una secuencia hace que sea mucho más fácil encontrar y solucionar problemas y aplicar cambios. Finalmente, de esta regla de una forma conceptual, es posible decir que hace uso de un inventario de tipo FIFO, con un carril rodante. De esta manera es mucho más fácil que el trabajador recoja la primera parte. Hagamos una analogía para que pueda ser comprendido este tema en un plano general. Una FIFO actúa como cualquier cola normal. Aquí en la diapositiva podemos observar una cola en un supermercado y una cola, por ejemplo, en un restaurante o en un sitio X. Ya sea, por ejemplo, en una fila de cine, para pagar en una tienda o simplemente una fila para comprar un boleto, por ejemplo, en una taquilla. La primera persona en llegar es la primera persona en ser tratado. En un caso, por ejemplo, que una persona pasó por una línea y luego decidió que olvidó algo, entonces esa persona va a volver a la fila inicialmente. De esta manera funcionan los sistemas operativos con este diseño. Una persona, es decir, un proceso a la vez. Ventajas de esta regla. La forma más simple, esta regla es la forma más simple de un algoritmo de programación de trabajos. Es fácil y útil de entender y usar, además de que sigue, como su nombre lo indica, la regla de que el primero que llega es el primero que es ser procesado y por lo tanto es el primero en salir. Desventajas. Este método de programación no es preventivo, es decir, el proceso se ejecutará hasta que se finalice, sin debido a esta programación no preventiva, los procesos cortos que están en la parte posterior de la cola tienen que esperar a que finalice el proceso largo en la parte delantera, lo que puede generar cuellos de botella. El rendimiento no es eficiente y los tiempos de espera generalmente son bastante altos. En este momento lo que vamos a hacer es explicar un ejemplo conceptual para que todo lo anterior mencionado pues se pueda comprender en un plano cuantitativo. En este ejercicio nos piden determinar la secuencia del siguiente ejercicio, es decir, de la tabla que podemos observar,
mediante las reglas FC, FS, es decir, first come, first serve. Aquí observamos que existen 5 secuencias de trabajo, A, B, C, D y E. Para esta secuencia, para cada uno de estos trabajos se establece un tiempo de procesamiento en días y una fecha de entrega del trabajo también establecida en días. Es importante tener en cuenta que el tiempo de flujo de cada trabajo básicamente va a ser el tiempo de cada trabajo más el procesamiento del mismo. Como lo mencioné anteriormente, el tiempo de flujo básicamente es el tiempo de cada trabajo más el procesamiento. En este caso, el tiempo de flujo para el trabajo A va a ser igual a 6, es decir, igual al tiempo de procesamiento, dado que para este trabajo no antecede ningún otro material. Para el caso del trabajo B, básicamente, el tiempo de flujo va a ser el tiempo de procesamiento anterior más el tiempo de dicho trabajo. Por lo tanto, como este flujo debe esperar 6 días antes de iniciar su trabajo, el tiempo de flujo total va a ser los 6 días de espera más los 2 días de operación. Por lo tanto, el tiempo de flujo va a ser 8 días. En el caso del trabajo C, el tiempo de flujo va a ser igual a 8 días, que es el tiempo que demora usualmente el sistema para procesar dicho trabajo, más los 8 días que duran los procesos anteriores. Por lo tanto, el tiempo de flujo va a ser igual a 16. De esa misma manera se halla el tiempo de flujo para los trabajos D y E. Por su parte, al hablar de retraso del trabajo, simplemente debemos hacer una comparación o una diferencia entre lo que es la fecha de entrega del trabajo y el tiempo de flujo. Para el caso del trabajo A, nos damos cuenta que la fecha de entrega son 8 días. Sin embargo, el tiempo de flujo es igual a 6, por lo tanto, no hay ningún retraso. En el caso, por ejemplo, del trabajo B, la fecha de entrega establecida fueron 6 días. Sin embargo, el tiempo de flujo debido a que es 8, es decir, como dicho trabajo debe anteceder a otro trabajo, es decir, establecer los días de producción de dicho trabajo más sus propios días de producción, el tiempo de flujo va a ser mayor a la fecha de entrega, por lo tanto, tiene 2 días de retraso. En la misma medida podemos observar que el trabajo D y el trabajo E también poseen retraso. ¿Qué podemos entonces concluir o qué medidas de efectividad podemos observar de este ejemplo? Podemos ver en primera instancia que 3 de los 5 trabajos crearon retrasos. Estos fueron el trabajo B, el trabajo D y el trabajo E. Los días totales de retraso fueron 11. Asimismo, el tiempo promedio de terminación, que básicamente es el tiempo más tardío en que se puede completar una actividad sin afectar el proyecto, es decir, sin afectar el proceso, son 15.4 días. Esto teniendo en cuenta que la fórmula para obtener dicho resultado es la suma del tiempo de flujo total sobre el número de trabajos, es decir, 77 días sobre 5. Asimismo, podemos observar que la utilización, es decir, el porcentaje de tiempo que la CPU está ocupada, es igual al 35.4%. De igual manera, teniendo en cuenta que este resultado se halla en una división entre el tiempo de procesamiento del trabajo y la suma del tiempo de total, es decir, entre 28 sobre 17. El número promedio de trabajos en el sistema, es decir, el flujo promedio en este caso es 2.75 días por trabajo y el retraso promedio de trabajo es 2.2 días por trabajo. Ok, ¿cuándo no usar el FIFO o el FCFS? El primer caso es cuando se tiene un procesamiento por lotes, es decir, cuando la empresa tiene este tipo de procesamiento. FIFO, en su sentido más estricto, es difícil de mantener en el procesamiento por lotes. Si se está moviendo o procesando por piezas, en cajas o lotes, entonces será difícil mantener un FIFO dentro de la caja debido a que no se tiene un orden. Es posible utilizar algún esquema de numeración creativa, pero a menos que haya una razón convincente para utilizar este esquema de numeración, el esfuerzo no merece la pena. El segundo caso sería cuando una empresa tiene un procesamiento o se trabaja por órdenes prioritarias.
Es a veces comprensible que estas empresas utilicen priorizar órdenes, como por ejemplo a veces la policía o una ambulancia puede adelantar a otros autos en un atasco de tráfico. Las partes pueden adelantar a otros en una línea de producción. En algunos casos esto ayuda a la producción, pero la clave está en que esta priorización se debe hacer de manera moderada. Y el tercero sería una variación en el costo de almacenamiento. Otro ejemplo que donde no tiene sentido económico usar FIFO es por las diferencias en un costo de almacenamiento. Supongamos que, por ejemplo, una empresa posee un almacén que está parcialmente lleno y la empresa llegó a la conclusión que tiene que alquilar un espacio de almacenamiento alterno. Su propio almacén se paga sin importar cuántos productos hay allí. Sin embargo, el almacén externo puede cobrar por ranura de almacenamiento o por tiempo o por cualquier otro factor. En este caso, tiene sentido llenar el almacén propio por completo antes de agregar al almacén externo. Y esto modificaría el método con el que se procesan las piezas o los trabajos y se debe satisfacer la demanda entregando desde el almacén externo primero para reducir el costo de almacenamiento antes de vaciar su propio almacén. Rompa FIFO cuando, es decir, casos en los cuales es conveniente o sale mejor romper esta regla. Se rompe FIFO cuando el flujo de una de las partes no es idéntica para todas las partes. Esto normalmente sucede cuando hay un proceso o se trabaja en una línea y esto quiere decir, por ejemplo, en casos de ramificaciones, cuando hay bucles en los procesos, cuando hay omisiones, cuando hay procesos o trabajos que omiten ciertos pasos. En este caso, las partes o los trabajos abandonan el sistema en una secuencia diferente a la que ingresaron. Y el segundo es que casi siempre se rompe en las tiendas de trabajo. Esto también se ve cuando se trabajan en diferentes cantidades, cuando se trabaja con diferentes cantidades de máquinas o cuando los procesos no son continuos. Si el flujo de valor es diferente para cada parte, entonces la secuencia de las partes que ingresan y salen del sistema será seguramente diferente. Ejemplos de FIFO. La cinta transportadora. FIFO como correa o cinta transportadora o en un estante inclinado sobre el cual las cajas con productos se enrollan automáticamente hacia adelante, son formas más simples para implementar este principio. La longitud de la correa determina el máximo de productos en el FIFO y la secuencia se mantiene automáticamente porque los productos se mueven automáticamente cuando se saca un producto de la correa. La calle de único sentido. Este proceso o este ejemplo muestra un concepto de FIFO para productos que no caben en un cinturón o en cajas. Los carros se pueden colocar en áreas marcadas en la planta con un lado de entrada y salida. Incluso hay formas de colocar rieles de metal en el piso para asegurarse de que se mantenga la secuencia y hacer que sea imposible sacar un carro hacia atrás. Utilización de conos. Este es el proceso más complejo y usualmente es utilizado para determinar en qué pedido o qué carro se trabajará. Así hemos usado en situaciones en las que los pedidos no caben en un estante o en un carro, cuando los carros no pueden ser empujados o golpeados por otros carros. Asimismo, este proceso requiere más disciplina de los empleados porque puede ignorarse con relativa facilidad. Hablemos un poco acerca de cómo es el funcionamiento. En las imágenes podemos observar dicha secuencia. En primera instancia, los carros se colocan de izquierda a derecha. El cono se pone en el carro que es más viejo, es decir, el que primero hizo parte de dicho proceso. Esto significa que ese es el primer carro que va a salir del sistema. Aquí podemos observar que el primer carro que sale del sistema es el carro A
y el que inicialmente estaba identificado con dicho cono. Cuando sale el carro más antiguo, el empleado mueve el cono en una disposición de izquierda a derecha. En este caso, esa disposición fue el carro B. Por lo tanto, este es el nuevo carro más antiguo y el que va a ser parte del siguiente proceso. Registro de tiempo. Cuando los tiempos son relativamente altos, un empleado puede registrar la fecha y hora tan pronto como un carro hace parte de dicho carril. Usualmente este sistema o este proceso permite visualizar el sistema usando relojes digitales donde empieza a contar pues, el tiempo obviamente cuando se coloca un producto en la ranura. Asimismo, se tiende a utilizar calcomanías o marcadores de pizarra para escribir los tiempos en los carros. Con esto, el empleado puede ver los tiempos y decidir qué orden tomar. Ahora utilizaremos la aplicación Lekin, que es una aplicación para el uso de o programación de trabajos o, como ya lo conocemos, secuenciación. En este caso vamos a utilizar el mismo ejercicio con el que veníamos trabajando para explicar las similitudes. Aquí, en este caso, estamos trabajando con una sola máquina, así que colocamos single machine. Y en este caso los trabajos están nombrados de la A a la E, es decir, que son 5 trabajos, exactamente. El trabajo A, que tiene tiempo de procesamiento, que sería 6 días, y la fecha de entrega, que sería 8. El trabajo B, que el tiempo de procesamiento es 2 y su fecha de entrega es el 6. Aquí el C, que su tiempo de procesamiento es 8 días y su fecha de entrega es 18 días. El D, que su tiempo de procesamiento es 3 días y la fecha de entrega es 15 días. Y finalmente, el E, que su tiempo de procesamiento son 9 días y su fecha de entrega son 23 días. Listo, aquí nos parecen estos datos. Entonces, para escoger el tipo de secuenciación, que en este caso estamos trabajando, que es el FCFS, le damos aquí Schedule, Rule, y aquí seleccionamos FCFS. Aquí nos muestran los datos. En el principio, el gráfico que vemos aquí, que es Gantt chart o gráfico de Gantt, nos muestra el make stand, que es el tiempo completo o la distancia que se demora en procesar todos los trabajos. Para ver un resumen de todos los datos, le damos a Tool, Performance, y aquí nos sale. El make span, como ya dije, es el tiempo o la distancia que se demora en procesar completamente todos los trabajos. Los días de tardanza, el número de trabajos que se entregan con retraso. Este es el tiempo de flujo, el tiempo total de retraso, el tiempo total, y aquí se ve un resumen. Acá en esta tabla podemos ver que cómo empiezan y cuándo empiezan y cuándo se termina cada trabajo. Aquí podemos ver qué trabajos se entregan a tiempo y qué trabajos se entregan tarde. Eso es todo. Gracias. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía o todos aquellos
links que nos sirvieron de referencia para obtener información para hacer esta exposición. Muchas gracias.